Este es un universo alternativo, en el cual Juanvi y Alicia jamás llegaron a conocerse en la juventud. En esta realidad, cada uno siguió caminos distintos. ¿Queréis ver cómo sería mi vida sin Alicia Gameplays? Pues dale a like, suscríbete y activa la campanita porque ¡empezamos! Son las 10 de la mañana en casa de Juanvi y retumba un enorme ronquido. ¡Todo guapo! ¡Mi, mi, 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 mi! De repente se acerca un pequeño terremoto que despertaría a Juanvi. ¡Hoy es el día! ¡Es el día del gran partido! ¡Papi, despierta! ¡Despierta! ¿Cómo es posible que no se despierte? Amigas, amigos, poned la palabra Juanvi, despierta, para despertar a mi padre. Hoy es el día del partido. 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 Ay. Buenos días, hijo, con esa canción tan pegadiza como para no despertarse. Papi, date prisa, no quiero llegar tarde al partido. Ay, hijo mío, va a ser un día increíble. Has trabajado mucho, eres el mejor jugador del equipo y estoy seguro que vais a ganar el partido. ¡Corre, papi! ¡Vístete! ¡Mamá nos está esperando! Le insistí al hijo de Juanvi, que estaba súper emocionado por el partido que iban a disputar hoy. Era la gran final. ¡Juanvito mío! ¡Ya voy, cariño! La mujer de Juanvi había llegado. ¿Queréis saber quién es? Si queréis saberlo, darle a like y suscribiros al canal. Así es, amigas y amigos, Pomelo es la mujer de Juanvi en esta línea temporal. Se conocen desde la escuela y el pequeño futbolista que habéis visto antes es Juanmelo, el hijo de Juanvi y Pomelo. Pomelito, ¿ya está todo preparado? Sí, Juanvi, todo listo para el gran día. ¡Ay, la leche! Pero falta una cosa. Y es este detalle para la más hermosa. Ay, Juanvito, tú siempre tan detallista. Venga, mami, papi, no quiero llegar tarde. El ambiente del partido era perfecto, las gradas animaban y animaban. El árbitro pitaba el inicio del partido y Juanmelo ganaba la primera pelota. Iba solo contra la portería. El portero estaba aterrorizado. Juanmelo era el máximo anotador del campeonato. Era el momento que tanto había esperado. Coge carrerilla, chuta y... ¡Oh! El balón había tocado el palo y se había ido fuera. Había fallado una ocasión muy clara. Juanmelo estaba derrotado. Ese fallo no paraba de rondarle la cabeza. Mientras tanto, el jugador contrario tuvo una ocasión muy clara. Cogió carrerilla, chutó y marcó gol. No puede ser, en el día más importante comenzaban perdiendo el partido. De repente, una voz dulce y cariñosa comenzó a animar a Juanmelo. Dame una J, dame una U, dame una A, dame una N, ¡Juanmelo! Era una de las animadoras del equipo. ¿Pero esas coletas? ¿Esos ojos? ¿No os resulta familiar? Mira, pequeño, cómo tu hermana anima al equipo. Vamos, cariño, arriba, equipo, sois los mejores. Era Alicia, volvía del baño de cambiar a su pequeño. El partido está súper interesante, mi amor. Seguro que ganamos, gracias a nuestra pequeña que está animando un montón. Pues sí, amigas y amigos, en esta realidad, esta es la hija de Alicia y Habichuelo. Se llama Habichuelicia. Los tambores laten como el corazón. Es el momento, es nuestra misión. Un solo gol puede cambiar el destino. En Avatar World somos divinos. Sudor en la frente, fuego en los pies. Un pase preciso, la gloria a un paso. El rugir del estadio nunca será escaso. Corre, salta, siente el poder. Un solo gol puede cambiar el destino. En Avatar World somos divinos. El último minuto la tensión se aferra. Con un disparo rompemos la
Llegaba el momento de la entrega de premios. La escuela de Avatar World ganaba el campeonato. Juan Melo se llevaba el trofeo del mejor jugador del campeonato y Habichuelicia se llevaba el trofeo a mejor animadora del campeonato. ¡Muy bien, hijo! ¡Sabía que lo conseguirías! Has hecho muy buen partido. Enhorabuena por el trofeo. Sí, y tu trabajo de animadora ha sido genial. Nos ha dado aliento en nuestro peor momento. ¡No hay equipo que nos consiga derrotar! Dijeron Alicia y Juanvi a la vez. De repente, Juanvi sintió un chispazo extraño en el pecho. Es como si conociera esos ojos color café desde siempre, aunque estaba seguro de que nunca la había visto antes. Por su parte, Alicia parpadeaba sorprendida, con el corazón acelerado sin razón aparente. Por un instante, el alrededor se atenúa y todo parece ir a cámara lenta. ¿Quién es? Piensa Alicia, intrigada por ese desconocido que sin saber por qué le resultaba tan familiar y especial. ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Juanvi y Alicia intercambiaron una mirada cómplice. No entendían por qué se sentían tan cómodos, como dos viejos amigos reencontrándose, cuando en teoría son extraños. Al terminar el partido, ambas familias se despidieron antes de irse a casa. En ese momento, sus manos se rozaron al despedirse. Juanvi se quedó extrañado, sintió un calorcito familiar en la palma de su mano, una sensación que le costaba de explicar. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué parecía tan familiar? Esa noche, Pomelo notó a Juanvi algo distraído mientras veían la televisión. ¿Va todo bien? Te veo un poquito en las nubes. Sí, solo estoy cansado. El partido estuvo muy intenso. En otra parte de la ciudad, Habichuelo estaba acostando a sus hijos y observó a Alicia mirando por la ventana, con la mente perdida en otra parte. ¿En qué piensas, cariño?, le preguntó con dulzura. ¡Ay, la leche! Alicia se sobresaltó un poco. Nada importante en lo bien que lo hizo nuestra hija hoy. Pero en realidad no podía quitarse de la cabeza aquel ligero roce de manos que tuvo con Juanvi. Ambos se quedaron pensando esa noche por qué al conocer a un extraño sintieron algo tan especial. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado sentir que conoces a alguien de antes? Si te intriga esta misteriosa conexión, dale a like a esta historia para descubrir más. Y suscríbete al canal. En los días siguientes, el destino parece empeñado en juntar a Juanvi y Alicia. Juanvi estaba en el supermercado. Mientras empujaba el carrito por los pasillos, de repente... ¡Perdón!, dijeron los dos a la vez, reconociéndose al instante y soltando una risita sorprendida. ¡Hola de nuevo! ¡Hola! ¡Qué casualidad verte aquí! Juanvi sentía que el día acababa de mejorar inesperadamente. Los dos se cuentan brevemente que suelen venir a ese súper porque queda cerca de la escuela de los niños. Hablan como si fueran conocidos de toda la vida, sin notar la sonrisa tonta que se les dibuja. Mientras charlan animadamente sobre cuáles cereales son los más ricos, ambos alzan la mano hacia el mismo estante superior. Sus manos se rozaron un instante. En ese instante, una oleada de calor y electricidad les recorre el cuerpo, dejándolos paralizados. La caja de cereales cae al suelo, pero ninguno de los dos reacciona para recogerla de inmediato. De repente, ante sus ojos, comienzan a flotar imágenes como recuerdos. Las visiones continúan como un torbellino. Juanvi y Alicia juntos son escenas llenas de amor y calidez familiar. Son sus vidas, pero ¿en otra realidad? Juanvi y Alicia recuperan el aliento. La caja de cereales seguía en el suelo. Los dos estaban temblando ligeramente, con el corazón desbocado. Alicia no podía creerlo. ¿Qué ha sido eso? Murmuró con la voz entrecortada. Juanvi tragó saliva intentando recomponerse. No lo sé, pero he visto... Juanvi dudó mirando a Alicia para confirmar si ella también lo había visto. ¿Viste a dos niñas...? ¿Llamadas Luna y Estrella? Completó Alicia la frase sorprendida de que Juanvi haya pensado lo mismo. Se quedaron mirándose impresionados de que ambos hayan experimentado la misma visión imposible. ¡Atención, atención! ¡Descuento en la sección de dulces! Parece que habían vuelto en sí. Juanvi y Alicia estaban desconcertados. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué significaban esas visiones?
Comenta tu teoría abajo y suscríbete para descubrir la verdad. Al llegar a la sección de dulces, de nuevo la luz comenzó a parpadear. De entre las sombras apareció una extraña mujer. Alicia contenía el aliento y Juanvi dio un pequeño paso protectivo al frente, aunque no sabía a quién se enfrentaba. ¡No temáis! ¡Soy una simple guardiana de destinos! Incrédulos, Juanvi y Alicia no entendían nada de lo que estaba pasando. Lo que acaban de ver no ha sido una alucinación. Son destellos de otra línea temporal, de otra vida que han tenido juntos. Juanvi y Alicia se miraron rápidamente. El corazón de ambos dio un vuelco al escuchar eso. ¿Otra vida juntos? Antes de que pudieran hacer más preguntas, la bruja les interrumpió explicándoles: Vuestra conexión es tan fuerte que atraviesa las barreras del tiempo y del espacio. En todas las realidades, ustedes dos tienden a encontrarse. El universo siempre busca juntarlos, incluso si las circunstancias cambian. ¿Quieres decir que Alicia y yo estamos destinados a estar juntos?, preguntó Juanvi con mucha duda. La bruja esbozó una sonrisa enigmática. Destinados es una forma de decirlo. Almas gemelas sería más preciso. Por eso, incluso en esta realidad, donde tomaron rumbos distintos, el hilo rojo de sus vidas intenta volver a conectarlos. Alicia recordó la sensación al ver a Juanvi por primera vez en las gradas y asintió lentamente, como si todo cobrara sentido de pronto. Juanvi sintió una felicidad extraña, pero rápidamente sacudió la cabeza preocupado. ¡Pero tenemos familias! Yo tengo a mi esposa y a mi hijo, ella a su esposo y a sus niños. No podemos simplemente... Juanvi no terminó la frase. Tranquilo, Juanvi, no vine a arruinar nada, solo a explicar lo que sus corazones ya saben. Juanvi y Alicia se ruborizaron ligeramente ante esas palabras y se miraron de reojo. La bruja dio un paso atrás y se diluyó entre las sombras mientras decía: Cuando el amor es verdadero, encuentra la forma, más allá de cualquier mundo. La bruja desapareció por completo. Juanvi y Alicia se quedaron inmóviles procesando todo. Sus manos aún temblaban y en sus cabezas repetían las visiones y las palabras de la bruja. Estaban tan absortos que casi olvidan que siguen en el supermercado. Tengo que irme. Mi familia me espera. Supongo que nos veremos en otro momento. Sí, hasta pronto. Con el corazón dividido, ambos caminos se separaron. Dos caminos paralelos sin llegar a cruzar, pero el destino susurra que se volverán a encontrar. Él la mira y siente que ya la ha visto ayer, como un eco de algo que no pudo ser. En otra vida fuimos uno los dos, Juanvi y Alicia, una historia de amor. Pero al cerrar los ojos todo vuelve a fluir. Estamos destinados a coincidir. Él escribe cartas que nunca enviará. Ella guarda flores que pronto morirán. Y los invisibles que se quieren atar. La luna los llama con un brillo fugaz. Se ven en un espejo que nunca existió. Sus manos se tocan y sienten el sol. En otra vida fuimos uno los dos, Juan y Alicia, una historia de amor. Pero al cerrar los ojos todo vuelve a fluir. Estamos destinados a coincidir. Esa noche, Juanvi apenas pegó ojo. Estaba pensativo en el jardín,
preguntándose si en alguna parte de ese cielo habrá un destino diferente escrito para él, confundido entre el amor que siente por su familia y la extraña nostalgia por algo que nunca vivió. Mientras abraza el peluche de su hijo, se siente confundido entre el amor que siente por su familia y la extraña nostalgia por algo que nunca vivió. Dale a like si a ti también te intriga qué es lo que va a pasar en esta historia. Una tarde, Juanvi llega a casa después de llevar a Juan Melo a su entrenamiento de fútbol. Para su sorpresa, encuentra a Pomelo muy atareada poniendo la mesa del comedor, colocando la vajilla de las ocasiones especiales. Juanvi confuso preguntó: «Pomelo, cariño, ¿esperamos visita?». A lo que Pomelo, con una sonrisa algo forzada, respondió: Sí, tu hijo invitó a cenar a una amiguita de la escuela y su familia, claro. Me he enterado hace poco. Juan Melo dijo que lo habló con su amiguita de la escuela y pensé que sería grosero cancelar. «Pues te echo una mano, cariño. Vamos a ser los mejores anfitriones». Ya estaba todo preparado para recibir a la amiguita de Juan Melo y a su familia. El primero en entrar fue el pequeño Juan Melo, seguido de su amiga Habichuelicia. Mientras, Juanvi y Pomelo reciben cariñosamente a los pequeños. Aparecía en escena Habichuelo con el pequeño Habichuelicio. Y por último, allí estaba. Alicia hacía su aparición estelar. Juanvi y Alicia se quedaron congelados, sorprendidos de que fueran ellos los padres de sus amiguitos de la escuela. ¡Tú!, exclamaron al mismo tiempo. Papi, ella es mi amiga de la que te hablé, Dijo Juan Melo señalando a la hija de Alicia. y ella es su mamá, la que animaba en el partido. Sí, ya nos conocimos, hijo. Bienvenidos a casa. Ajeno a lo que estaba pasando, Habichuelo rompió el silencio saludando con entusiasmo. Gracias por invitarnos, muchas gracias. Nuestra hija nos ha hablado mucho de ustedes. Los pequeños han entablado una gran amistad. Pomelo les invitó a pasar al comedor. La cena estaba lista. Todos pasaron al comedor. La mesa estaba adornada y repleta de comida deliciosa. Los niños se sentaron juntos en un lado de la mesa, riendo y hablando de sus cosas de la escuela. Alicia se sentó junto a Juanvi por casualidad, y junto a ella, Habichuelo y el pequeño Habichuelicio. Juanvi estaba muy nervioso. Mientras tanto, Pomelo vigilaba la mesa con una sonrisa fija. Mientras Pomelo servía agua a los pequeños, Alicia y Juanvi alcanzaban al mismo tiempo la panera para tomar un pedazo de pan. Sus manos se rozaron de nuevo accidentalmente sobre el pan. ¡Oh, lo siento! ¡Toma tú! Alicia, con las mejillas sonrojadas, respondió rápidamente: ¡Tú primero! Habichuelo los miró extrañados y bromeó: «Vaya, parecéis coordinados telepáticamente para todo». Pomelo le pasó el pan directamente a cada uno de ellos para evitar más roces. Avanza la cena y los nervios poco a poco se suavizan. Pronto, Juanvi y Alicia se encuentran conversando animadamente sobre sus hijos. Todos ríen cuando Juan Melo imita cómo su papá saltó en las gradas a celebrar el gol. Y la hija de Alicia hace lo mismo imitando a su madre. Es que estos peques son nuestro orgullo. Ambos lo dijeron simultáneamente. La mesa quedó en silencio un segundo. Y luego los niños dijeron: ¡Han dicho la misma frase a la vez! Seguro que en otra vida fuisteis novios o algo así. Juanvi casi se atragantó y Alicia se llevó las manos a la cabeza. Habichuelo y Pomelo no entendían la tensión que había en el ambiente. ¿Qué ocurrencias tienes, cariño? Dijo Alicia con una risita nerviosa para romper la tensión. Sí, qué imaginación, ¿verdad? Solo fue una casualidad, chicos. Sin embargo, tanto él como Alicia evitaban mirarse en ese momento, porque ambos saben que quizás de casualidad no tiene nada. Los niños no paraban de reír, encontrando graciosa la idea de sus padres como novios. A medida que la cena continúa, ocurren pequeñas escenas graciosas que delatan la sincronía entre Juanvi y Alicia. Alicia elogiaba la ensalada diciendo que tenía un aderezo muy rico. Al mismo tiempo, Juanvi comentaba: ¡Sí! ¡Tremenda lasaña! ¡Qué bien cocinas, Pomelo! Y una vez más, ambos dijeron a coro: ¡Me encanta comer! ¡Ha vuelto a pasar! Todos volvieron a reír, incluso Pomelo. Esta vez sonreía con resignación. Sí que estáis sincronizados, ¿eh? Los niños siguieron con sus ocurrencias. ¡Seguro que pueden leerse la mente!, afirmaba el pequeño Juan Melo. La situación era tan cómica que era imposible no reír. ¿Tú también te estás riendo con este encuentro tan loco? Si te ha sacado una sonrisa, no olvides dejar tu like ahora mismo. Era el momento del postre.
Juanvi había repartido helados para todos, pero fijaos en esta casualidad. Quedan estos 2 helados, son de mis sabores favoritos, cremita y vainilla. A Alicia le encantan esos 2 sabores. Tras el postre, Habichuelo felicitó por la cena. Todo estuvo riquísimo. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros, ha sido una cena particular. En la puerta, ya de noche, todos se despiden con formalidad, pero las miradas de Alicia y Juanvi dicen mucho más. Gracias por la invitación, lo hemos pasado muy bien. Dice Alicia sinceramente. Sí, tenemos que repetirlo algún día, respondió Juanvi, deseando en el fondo volver a verla pronto. Con Juanmelo ya dormido, Pomelo empezó a recoger la mesa en silencio. Juanvi acudió a ayudarla con los platos, pero Pomelo no podía más y rompió el silencio con una voz seria. ¡Ay, de verdad! ¿Nunca la habías visto antes del partido? No, nunca. Fue una coincidencia conocerla allí. No me cae bien esa tal Alicia. La mañana siguiente, Juanvi decidió salir a correr un poco para aclarar su cabeza. Necesitaba pensar. Pomelo se quedó en casa con Juanmelo preparando un proyecto escolar. Mientras tanto, Alicia llevaba a su pequeño al parque, intentando distraerse de esos pensamientos enredados sobre Juanvi. El pequeño jugaba en el parque, pero en un descuido y persiguiendo a su coche de juguete se salió a la carretera. En un instante, el hijo de Alicia cruzó la carretera sin mirar. Juanvi, que venía en dirección opuesta, lo vio y sin pensarlo 2 veces cruzó para salvar al niño. En ese preciso momento, el vehículo frenó de golpe, pero no pudo evitar que Juanvi se golpeara fuertemente en la cabeza contra el suelo. Alicia vio la escena desde lejos y corrió hacia Juanvi tan rápido como pudo. ¡Juanvi! Gritó desesperada. Juanvi estaba tendido en el suelo con una expresión de dolor. Alicia, muy preocupada, decía: ¡Juanvi, por favor, despierta! En ese momento, las lágrimas comenzaban a desplomarse por los ojos de Alicia. Es cuando se dio cuenta de algo. Le importaba mucho más Juanvi de lo que creía. No es solo una conexión mística, lo está queriendo de verdad, aunque apenas lo conoce en esta vida. ¡Resiste, por favor! Le susurraba, pero Juanvi no respondía, permanecía inmóvil. Lo último que recordaba Juanvi es ver al niño cruzar y el cielo girando cuando cayó. Ahora, en la oscuridad de su mente, una voz dulce y conocida lo llama. ¡Juanvi, mi amor! ¡Aquí estoy! ¿Esa voz? Es Alicia, pero suena diferente, más cercana, más familiar. Lentamente, Juanvi abre los ojos sintiendo un ligero mareo. Se siente confundido, no está en el parque, se encuentra en una cama. Por un segundo piensa que está en el hospital, pero luego reconoce el suave aroma de vainilla en el aire, el olor del hogar. Al girar la cabeza, ve a Alicia. ¡Pero es su Alicia! ¡La Alicia de verdad! ¡La de siempre! ¿Alicia? Mi amor, por fin despertaste. Me tenías muy preocupada. Juanvi, aturdido, no entiende del todo qué está pasando y pregunta: ¿no estaba en el parque hace un instante? Mira alrededor y reconoce su habitación de siempre. El corazón de Juanvi da un brinco. Recuerdos verdaderos inundan su mente. Esta es su realidad. Había olvidado la caída en el parque alterno. Pero... ¿qué pasó? Tuvimos un susto. Estuviste inconsciente, hablando cosas raras mientras dormías, la verdad. ¿Cosas raras? Sí, nombrabas a Pomelo, a alguien llamado Habichuelo y decías: no te vayas, Alicia. Ha sido muy extraño. Juanvi no puede evitarlo y se incorpora frente a Alicia. ¡Estás aquí! ¡Eres tú, mi Alicia! En ese momento, Luna y Estrella, sus 2 hijas reales, entran corriendo a la habitación. Gritan con voces llenas de alivio. Juanvi está súper emocionado por ver a sus pequeñas. ¡Mi Estrellita y mi Lunita! ¡Cuánto os he echado de menos! Aparecen también las pequeñas Cremita y Vainilla. Pero, ¿qué es lo que ocurrió realmente? Resulta que todo lo vivido, esa vida alterna con Pomelo y Habichuelo, fue un sueño vívido producto del golpe que recibió Juanvi en el parque en esta realidad. En la realidad, Juanvi tropezó en el parque jugando con Luna y Estrella y se golpeó la cabeza, quedando inconsciente un par de minutos. Durante ese breve tiempo, su mente viajó a otra línea temporal.
Y el atropello en esa vida alternativa fue el puente para despertarlo de ese sueño tan profundo en este mundo verdadero. Amigas, amigos, da igual las locas fantasías o sueños que ocurran, Juanvi y Alicia están destinados a estar juntos. Esta es la realidad de la familia Gameplays y es más hermosa que cualquier otra realidad. Rodeado del amor de Alicia, Luna, Estrella, Cremita y Vainilla, Juanvi se siente la persona más afortunada del universo. Y desde alguna parte lejana, una bruja misteriosa seguramente sonría satisfecha, cuidando que las líneas temporales sigan su correcto curso. Y colorín colorado, este cuento alternativo se ha acabado. ¿Te esperabas este final? Si te ha sorprendido y te ha emocionado esta historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita. Cuéntame en comentarios cuál ha sido tu momento favorito y dime si quieres que haga más historias como esta. Ahora sí, amigas y amigos, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!